Saria Boone no estaba allí para almorzar. No fue a Brier's Grill porque le gustara la comida ni el encanto del pueblo. Yo sé porque todos los martes y domingos, entre el mediodía y las 2, 3 miembros clave del departamento de policía de Millwood se sentaban en la mesa de la esquina, pedían sándwiches de carne y hablaban con entusiasmo. Habían pasado 6 semanas desde que Saria llegó a Millwood de incógnito, silenciosa e invisible. El FBI no enviaba agentes como ella a menos que las cosas ya estuvieran desmoronadas. Y Millwood no solo estaba desmoronado, estaba sepultado bajo décadas de silencio, protección y un poder que jamás se había cuestionado hasta ahora. Desempeñó su papel a la perfección. Una mujer negra de mediana edad, educada, tranquila, siempre sola, siempre con su portátil abierto. La gente suponía que era una teletrabajadora o una freelance de paso. Nadie sospechaba que grababa conversaciones, anotaba matrículas, registraba quién se sentaba dónde, quién hablaba demasiado alto, quién se ponía nervioso al mencionar ciertos nombres. Nunca insistía. Esperaba. Y Millwood le dio justo lo que necesitaba: patrones. Los hombres que observaba no eran cuidadosos, no creían que tuvieran que serlo. Así son siempre los peores. Cuando el poder se vuelve rutina, la gente deja de ocultar sus trapos sucios. Saria ya había recopilado horas de audio de la mesa detrás de la suya. Menciones casuales de limpieza. Chistes sobre niños de la calle que desaparecen. Un agente presumía de haberle dado una lección a un bocazas y de haber recibido una palmadita en la espalda. Uno incluso se rió de haber borrado las grabaciones de la cámara del coche tras un malentendido durante una parada de tráfico. Saria ni se inmutó, dio un sorbo a su café, tecleó las teclas y los dejó seguir hablando. Su apartamento era temporal. Su coche estaba alquilado bajo una identidad fantasma y su equipo era personalizado. No dejó huellas dactilares, ni literal ni metafóricamente. Ningún vecino sabía su verdadero nombre. Nadie en el restaurante sabía quién era. Y ese era el punto. Saria no estaba allí para ser conocida. Estaba allí para escuchar. Pero con el paso de las semanas, la situación empezó a cambiar. Los agentes empezaron a mirarla con más frecuencia. La camarera dejó de sonreír. En una ocasión, el gerente del restaurante salió a hacer una llamada y regresó visiblemente tenso. Saria se dio cuenta. Para eso estaba entrenada. La observación no era pasiva, era táctica. Y en Millwood, observar podía salirte mal, sobre todo cuando lo que estabas viendo era la ley misma. Aún así, Saria no se movió rápido. Tenía una oportunidad de hacerlo bien. El FBI necesitaba pruebas irrefutables, no solo de que unos pocos policías eran corruptos, sino de que la corrupción estaba protegida, institucionalizada, entrelazada con las operaciones del pueblo como el moho bajo el papel pintado. Tenía que demostrarlo, documentarlo y quedarse el tiempo justo para llevarlo al límite sin verse atrapada en el colapso. Así que siguió apareciendo. El mismo asiento, el mismo café, la misma cara tranquila. Grabó a un agente deslizando dinero en la mano de otro por debajo de la mesa. Anotó cuando un juez local entró por la puerta trasera, estrechó la mano de un uniformado y se fue sin ordenar nada. Catalogó quién le sonrió a quién y quién no. Era una unidad de vigilancia unipersonal, sin placa, sin refuerzos y sin margen de error. Pero cuanto más se quedaba, más fina se volvía la línea entre ser cuidadosa y estar expuesta. Una mirada equivocada, un camarero sospechoso, un momento de egolatría de un hombre al que no le gustaba que lo observaran. Eso era todo lo que hacía falta. Y Saria lo supo. Empezó con una mirada. No una mirada larga, ni siquiera una destinada a ser notada. Saria solo echó un vistazo de medio segundo hacia la cabina de la esquina. Fue suficiente. El oficial sentado allí, el que siempre hablaba un poco más alto que los demás, la miró fijamente y no apartó la mirada. Por primera vez,
Su sonrisa desapareció. Empujó al hombre a su lado y se inclinó como si susurrara un chiste, pero su tono había cambiado. Saria había tenido cuidado durante 6 semanas, pero algo cambió. La camarera se acercó con su café, pero esta vez no le preguntó si necesitaba algo más. Simplemente dejó la taza con fuerza y se marchó sin decir palabra. 2 minutos después, el gerente del restaurante salió de detrás de la barra, fingiendo limpiar algo, y echó un vistazo a la mesa de Saria 2 veces antes de sacar su teléfono. Saria sabía exactamente lo que estaba pasando. Alguien había decidido que ya había visto suficiente, y alguien más acababa de hacer una llamada. 15 minutos después, la puerta principal se abrió de golpe y 2 agentes uniformados entraron como si fueran los dueños del lugar. No miraron a la anfitriona ni esperaron a que los sentaran. Avanzaron con determinación, pasando junto a las mesas, dejando atrás las conversaciones, directos al reservado de Saria. Ella ni se inmutó. Simplemente dejó la cuchara en el plato y levantó la vista. «Señora», dijo uno, ya buscando su cinturón. «Necesitamos ver su identificación». Sin explicación, sin contexto, solo autoridad, preguntó Saria con calma. ¿Por qué la gente no respondió? En cambio, le preguntó qué hacía allí, con quién se encontraba y si el coche aparcado afuera era suyo. No era una conversación, y era un interrogatorio público para avergonzar e intimidar. Mantuvo la voz serena. «Estoy tomando un café. ¿Es eso un delito ahora?» El segundo agente dio un paso al frente. «Estás actuando de forma sospechosa», dijo. «Recibimos una llamada». Saria no se movió. Qué sospechosa era su pregunta. Nadie tenía respuesta. Uno de ellos echó un vistazo a la sala, claramente esperando que el público justificara su presencia. Algunos clientes habían sacado sus teléfonos. Otros mantenían la cabeza gacha, fingiendo no ver. Entonces sucedió. Sin previo aviso, el primer agente se inclinó sobre la mesa y agarró el bolso de Saria. «Señora, necesito revisar esto», dijo, sin orden judicial, sin consentimiento, solo derecho. Saria lo miró fijamente y no dijo nada. No tenía por qué hacerlo. Su silencio lo decía todo. Abrió la bolsa lentamente, esperando encontrar algo, cualquier cosa que la hiciera parecer culpable. No había nada. Un teléfono, una libreta, bálsamo labial, un recibo doblado y una billetera. Lo abrió, lo hojeó y se detuvo. Su rostro cambió. Ni pánico ni culpa, sino algo cercano a la comprensión. Sabía que se había pasado de la raya, pero ya era demasiado tarde. La sala estaba en silencio. Incluso quienes habían intentado ignorarlo, observaban. Alguien grababa desde la mesa de al lado, y fue entonces cuando el pasador de la puerta principal, una camioneta negra, se detuvo afuera. Un hombre de civil entró sin dudarlo. Pasó junto a la barra, junto a la atónita camarera, y se dirigió directamente a los agentes que aún estaban junto a la mesa de Saria. No gritó, no armó un escándalo. Simplemente sacó una pequeña placa de cuero y la levantó a la altura de los ojos. «Agente Parker», dijo con calma. «Queda relevado del cargo. Con efecto inmediato. Acaba de violar varios protocolos federales al ponerle las manos encima a un agente federal durante una operación activa». Saria aún no se había levantado. Simplemente miraba al frente, con una mano en su taza de café y la otra descansando tranquilamente en su regazo. La sala quedó en completo silencio. El oficial Parker se quedó paralizado, con la boca entreabierta y el bolso aún en la mano. El hombre de la placa se giró hacia la sala. «Este individuo es un agente federal de los Estados Unidos, autorizado para estar aquí. Acaban de presenciar un registro ilegal. Y sí, esto se está documentando». Ese fue el momento en que todo cambió. No con sirenas, ni con arrestos, sino con silencio absoluto. El tipo de silencio que dice que acabas de cometer el peor error de tu carrera. Y todos lo vieron. Saria no se quedó a ver salir al agente Parker.
No tenía por qué hacerlo. La sala ya había dicho todo lo necesario. Miradas bajas, tenedores caídos en el aire, conversaciones congeladas. Quienes antes cuestionaban su presencia, ahora cuestionaban su silencio. Recogió su bolso en silencio, el que habían registrado sin motivo, y se quedó allí sin decir palabra. Dejó atrás una taza vacía, un cheque pagado y un pueblo que acababa de presenciar la primera grieta en su cuidadosamente protegida coraza. Al anochecer, las imágenes de esa tarde ya se habían subido. Un cliente había filmado casi todo el intercambio, desde que se acercaron los agentes hasta que le mostraron la placa del FBI. El video duró menos de 5 minutos, pero arrasó en Internet como un rayo. No se mencionaron nombres, pero las etiquetas no los necesitaban. El mensaje era claro. Una mujer que no dijo nada le había costado la placa a un hombre. Lo que no sabían de lo que el pueblo no vio fue que Saria Boone ya había terminado su trabajo. Los datos estaban completos. Los registros de audio, las notas de vigilancia, la cronología de las reuniones, los registros de pago, los videos grabados discretamente desde sus gafas. Todo había sido enviado a la agencia la noche anterior. El incidente en el restaurante nunca formó parte del plan. Fue solo la pieza final. La prueba definitiva de que el departamento de policía de Millwood no solo era descuidado, sino también peligroso. La agencia no esperó. En menos de 72 horas, se emitieron citaciones. 3 oficiales fueron puestos en licencia administrativa. Un teniente de alto rango, captado en las grabaciones de Saria discutiendo un informe falsificado, fue acusado de obstrucción. El gerente del restaurante renunció antes de que se presentaran cargos formales. Y un abogado defensor local que una vez desestimó las acusaciones de perfil racial como histeria en las redes sociales, ahora se encontraba bajo investigación por sus vínculos con los mismos oficiales que Saria había rastreado durante semanas. Saria nunca concedió entrevistas. Ella se negó a hacer declaraciones públicas. Incluso internamente fue breve. Los datos coincidían con el patrón. Amenaza confirmada. Operación cerrada. Pero quienes trabajaron con ella sabían que no solo había cerrado un expediente, había derribado un muro. Y lo había hecho sin siquiera alzar la voz. El FBI no reveló su identidad a la prensa. No era necesario. La historia se contaba sola. Una mujer entró en un restaurante, se enfrentó a un sistema que la consideraba invisible y dejó atrás un pueblo obligado a mirarse al espejo. Así hubo. Y en algún lugar lejos de Millwood, Saria Boone ya estaba en marcha. Otro pueblo, otro caso, otro lugar donde el silencio se había convertido en un escudo para los poderosos. Y una vez más, entró en silencio. Siéntense y escuchen, porque a veces la justicia más ruidosa empieza con alguien que no dice nada. Saria Boone no vino a Millwood a dejar algo en claro. Vino a recabar información, pero el pueblo le dio algo más. Algo que nunca tuvo intención de exponer, pero que no podía ignorar. Le dio un espejo, uno que reflejaba no solo un sistema roto, sino también a quienes lo sostenían fingiendo no ver. Nunca alzó la voz. Nunca discutió, nunca acusó, nunca luchó por un espacio. No tenía por qué hacerlo, porque cuando uno tiene la verdad en la mano, el silencio es más fuerte que un grito. Y cuando la verdad se captura, se documenta, se registra con fecha y hora, y es innegable, habla por sí sola. Lo que ocurrió en ese restaurante no se trató solo de un agente. No se trató de café, miradas ni suposiciones. Se trató de la rapidez con la que el poder puede convertirse en abuso cuando nadie observa, y de la facilidad con la que el miedo se disfraza de protocolo. Pero esta vez alguien observaba, no con rabia ni venganza, sino con un propósito. Saria no apareció para darles una lección. Apareció para presenciar quiénes eran realmente cuando creían que nadie podía verlos. Y lo que vio fue suficiente. Entonces, ¿cómo se ve la justicia?
A veces no es un tribunal. A veces no son esposas ni titulares. A veces es un momento. Un solo error de alguien que se creía imperturbable y se dio cuenta demasiado tarde de que no era así. Hay gente como Saria en cada pueblo. Puede que no los notes, puede que los pases por alto, puede que incluso los subestimes, pero están ahí observando, escuchando, recopilando la verdad pieza por pieza. No por venganza, ni por fama, sino porque alguien tiene que hacerlo, y quizá esa sea la lección. Que la justicia no siempre llega con ruido. A veces entra sigilosamente, pide un café y espera hasta que